Bendiciones, iglesia. Estamos en la penúltima semana de este estudio de las bienaventuranzas de Jesús, la serie titulada El camino a la verdadera felicidad. Hemos visto varias verdades profundas sobre lo que es realmente vivir en el reino de Dios, siendo alguien del reino aún aquí en la tierra, mientras esperamos el cumplimiento total del reino de Dios. Estamos aquí aún en la tierra como ciudadanos del reino, y hemos hablado bastante sobre cómo se mira eso en la vida de uno, literalmente, verdaderamente. Y como les digo, hoy llegamos a la penúltima bienaventuranza, Mateo 5:9, cuando Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La progresión de todo lo que hemos estado estudiando, o sea, primero pobre en espíritu, llorando y manso, clamamos a Dios por justicia y Dios derrame su misericordia sobre nosotros, purificando nuestros corazones para que podamos verlo en el futuro y también verlo involucrado en nuestras vidas todos los días aquí en la tierra. Y en ese momento, si entiendes ese patrón, esa progresión de todo eso, en ese momento que captes todo eso, ahí es donde nos convertimos en pacificadores, cuando hacemos las paces con Dios. Pablo dijo en Romanos 5:1, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Si tú en verdad no solo escuchas ese versículo, lo lees como, ok, ya sé eso, sino que te impacta verdaderamente, entendiendo que Dios hizo posible que tú tuvieras paz con Él, con el Creador del universo, al enviar su único Hijo a morir en tu lugar. Cuando tú en verdad captas eso, que no es solo una historia ahí que has escuchado y que alguien te ha contado y vas a la iglesia de vez en cuando debido a eso, sino que en verdad eso está afectando cada detalle de tu vida, que tú bases tu vida sobre esa verdad. Cuando tú captas eso, ¿sabes cuál va a ser tu reacción? Cuando tú tienes paz con Dios, no vas a aguantar a ver a otros poder experimentar la misma paz con Dios. Por eso somos pacificadores, esa palabra que usa Jesús, porque ayudamos a otros a hacer las paces con Dios. Somos pacificadores porque hay tantas personas en el mundo que no tienen paz. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malvados. Ser un pacificador no significa evitar los conflictos y no significa apaciguar a la gente, y tampoco significa actuar como importa, pero no hacer nada para resolver el conflicto. Piénsalo. Algunas personas piensan que mantienen la paz en su matrimonio porque dicen, no, yo como la dice, yo pongo todo bajo la alfombra. O sea, yo trago todo, yo aguanto, yo no digo nada y así tengo y mantengo la paz. Pero eso no es paz, eso no ayuda a nada. Así que ser un pacificador no es evitar problemas y tampoco es apaciguar. Y apaciguar es mantener la paz de cualquier manera o cualquier costo. Me quedo callado o digo lo que pienso que la gente quiere escuchar, pero eso no es paz. Jesús jamás hizo eso. Él sabía cómo lidiar con el conflicto cara a cara y resolver y restaurar relaciones o enfrentar conflicto. También, si lo pensamos, hay una gran cantidad de conflictos en el mundo de hoy. O sea, les doy una variedad de ejemplos entre los sexos, entre las generaciones, entre las razas, entre las relaciones, partidos políticos. O sea, hay una gran cantidad de conflictos que pasan entre culturas, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, todos. O sea, eso en sí es razón suficiente de entender por qué nosotros debemos querer ser pacificadores, ayudar al mundo a encontrar y tener y hacer las paces con Dios. Pero también pensamos en nuestras propias vidas, debido a que muchos de ustedes, ahorita mismo, y no soy ignorante de saber que están pasando por conflictos con otras personas en sus vidas, o tienen conflictos
del pasado que nunca han podido resolver. Por eso tenemos que entender que la falta de paz en nuestras vidas afecta nuestra comunión con Dios. Tú no puedes estar bien con Dios y estar mal con otras personas. Lo que me refiero a eso es, por ejemplo, si yo tengo un problema entre mi esposa y yo, seguimos casados y todo, o sea, cada problema no afecta nuestro vínculo de matrimonio, pero sí afecta la relación. Entonces, si tenemos un problema y no lo resolvemos, y luego yo paso con ella y le digo y le hablo de lo que sea, ella me va a escuchar, pero siempre va a estar ahí el asunto del conflicto, va a estar en medio y tenemos que resolverlo. No va a haber paz hasta que resolvemos eso. Y muchas veces así viven muchas personas con Dios. Tratan de hablar con Dios, pero ellos saben que no hay paz en una cierta área. Entonces eso va a afectar tu comunión con Dios. Como repito, no puedes estar bien con Dios y estar mal con otras personas. No puedes decir que estás cerca a Dios, pero al propósito te alejas de personas que solo te caen mal. Eso no tiene sentido. Hasta más profundo, si estamos hablando entre cristianos, Juan dijo, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Tenemos que entender eso. También la falta de paz en nuestras vidas impide nuestras oraciones. Pedro dijo, cada uno debe vivir hablando a los esposos con su esposa y tratarla con entendimiento, trátala como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Repito, si hay algo, una falta de paz en tu relación con tu esposa, realmente con cualquier otro ser humano, y tú solo, yo lo voy a evitar, y de ahí tratas de hablar con Dios, Dios te va a escuchar, pero Dios siempre va a decir, hablamos de lo que sea luego, hay que tratar con este conflicto. Donde hay falta de paz hay que tratarlo primero antes de hablar de cualquier otra cosa. Tenemos que entender eso. Así que ser un pacificador es necesario, man, para nuestras vidas, pero también para el mundo, porque el evangelio confronta a las personas. El evangelio, la historia de lo que Dios hizo a través de Jesús, no es una autoayuda, no es una bonita historia para ayudar a las personas a hacer las cosas que ellos quieren, vivir como quieren, pero con la ayuda de Dios. No es así. El evangelio confronta a las personas. Piensa en el momento en tu propia vida cuando tú en verdad entregaste tu vida a Dios. Eso no fue como, ay, qué lindo, voy a agregar a Dios en mi vida, sino fue una confrontación que tú tenías que admitir, man, mi vida va en contra de Dios y no hay paz, y yo tengo que entender eso y tenías que decidir cómo responder. Y ahora tú vives, como dije al principio, como un pacificador, porque tú entiendes la riqueza de la paz que tú has experimentado con Dios y no aguantas extender y ver a otros experimentar lo mismo con Dios. Yo digo, cuando tú captas eso, puedes entender que tú eres el plan de Dios para las personas en tu vida que no tienen paz con Él todavía. Pero eso no significa que solo tienes que ser un pacificador por un solo momento, para una sola persona, sino en verdad es para toda la vida. Y eso significa que van a haber choques, van a haber roces, van a haber problemas, van a haber conflictos. Tu vida entregada al Señor y tu misión de hacer a otros experimentar lo mismo va a crear conflicto. El pastor John MacArthur dijo, la paz no es la ausencia del conflicto, sino es la presencia de bondad agresiva. ¿Cómo puedes mostrar la presencia de bondad agresiva en tu propia vida? ¿Cómo puedes demostrar que de verdad tú entiendes que cuando recibes la paz de Dios y la experimentas, que vas a tener y no vas a aguantar extenderla a otras personas? ¿Cómo va a hacer eso en la vida? Quiero hablar de eso hoy al contestar esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las evidencias más obvias que somos pacificadores? Primero vemos que si somos pacificadores verdaderos, damos el primer paso. Mateo 5, Jesús hablando aquí, más adelante, después de estas bienaventuranzas, Él va dando ejemplos específicos de cómo prácticamente vivir según las verdades de las bienaventuranzas. Él dice, versículo 23 y 24, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Jesús está diciendo que la reconciliación con otros
tiene prioridad incluso sobre venir a un servicio, venir al culto. Ahora no vayas a desconectarte ahorita, tienes que terminar de escuchar esta prédica, pero la verdad es que si ahorita te viene a la mente alguien que tú tienes un conflicto y solo estás aquí escuchándome a mí diciendo, eso no importa, no, luego no, o sea, debe ser tu prioridad de querer arreglar esa cosa. La Biblia dice que en verdad sería mejor, en vez de solo estar ahí orando con Dios y leyendo la Biblia y ignorando el conflicto que tienes con otra persona, no, tú debes ir directo y tomar el primer paso. Entonces la pregunta es, ¿cuándo debes reconciliarte con alguien cuando hay un conflicto? Pues inmediatamente, no lo debes posponer, no debes poner excusas, pero tristemente muchas personas practican la evitación cuando se trata de las relaciones rotas en sus vidas. Y el conflicto no se resuelve por accidente, no simplemente sucede de la nada. Resolver conflicto es siempre intencional y hay que tomar el primer paso. Los conflictos nunca se resuelven todos. Tal vez han escuchado la expresión, el tiempo cura todo. O sea, el tiempo sana todo. Realmente esa es una tontería, no tiene sentido, no es cierto. El tiempo no sana absolutamente nada. Si uno tiene cáncer y dice, voy a esperar que se ponga mejor, o sea, nunca va a ser peor, va a ser peor. Nunca va a mejorar. Si te disparan la pierna, estás sangrando y dices, el tiempo cura todo. No, eso no va a ayudar. Tu herida no va a dejar de sangrar. O sea, se deja de sangrar y luego se va a poner a infectar y se pondrá peor. El tiempo nunca ha curado absolutamente nada en la vida, lo hace peor. Y si te aferras al resentimiento y la amargura, nada se va a mejorar. Te lo digo por amor, se pone peor y cada año tu corazón se va poniendo más y más duro. Entonces, si el tiempo cura todo, nada, no habría necesidad de ir a un médico. Solo tendrías que sentarte en la sala de espera. Y así están viviendo muchos cristianos, en la sala de espera, esperando que algo suceda, cuando Dios hace muy obvio que tienes que tomar el primer paso. Requiere ser intencional para restaurar relaciones rotas. Por eso la única manera de resolver conflictos es enfrentarlos. Muchas personas tratan de evitar los conflictos, ¿verdad? Pero una de las razones principales de por qué lo hacen es por el miedo. Es el miedo es lo que le impide a la mayoría de las personas dar el primer paso. Es como el hombre más fuerte, más macho del mundo se llena de temor cuando escucha a su esposa decir, necesitamos hablar, ¿verdad? Porque quiere evitar cosas así, porque a las personas no les gusta el conflicto. Y una de las razones principales por eso es el miedo. El miedo del conflicto realmente lo vemos que empezó en Génesis con la primera pareja, Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios y ellos se salieron de la comunión con Dios. Y la Biblia dice en Génesis 3, 8 a 10, el hombre y su esposa escondieron del Señor de entre los árboles. Entonces el Señor Dios los llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Nota aquí que Adán dijo que tenía miedo porque estaba desnudo. Realmente, ¿de qué estaba hablando? Está diciendo, de repente ahora me siento vulnerable, me siento expuesto, no estoy cubierto, así que me dio miedo y escondí. ¿Y saben qué? Los hombres han estado escondiéndose las mujeres y las mujeres han estado escondiéndose los hombres desde entonces. En las relaciones nos escondemos, tenemos miedo de ser expuestos, de ver la otra persona, de vernos como realmente somos. ¿Realmente qué es lo que tememos cuando somos así? Ese miedo de ser expuestos o vulnerables es que alguien nos va a conocer de verdad y nos va a rechazar. Eso es el miedo que tenemos. Y eso nos hace ser distantes y exigentes y muchas veces defensivos. Pero los pacificadores no son así. Los pacificadores siempre dan el primer paso. Pero también, si tú dices, no, yo soy un pacificador también, entonces eso significa que pides sabiduría, porque los verdaderos pacificadores pedimos sabiduría. La palabra dice en Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pedíselo, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se los dará. Dios nos va a ayudar a saber
cuándo, dónde y cómo debemos acercarnos a otra persona y pedirles perdón o resolver un conflicto. O sea, por ejemplo, no vayas a querer como esposo resolver el conflicto con tu esposa cuando ella está a punto de dormir en la noche. O sea, si no te recibe esa conversación bien, te vas a enojar más. Eso no tiene sentido. O la esposa, no vas a buscar a querer hablar y resolver un gran conflicto con tu esposo cuando está a punto de ver un partido de fútbol o algo. O sea, eso sería una tontería. Tienes que buscar cuándo y dónde y cómo. Pedir sabiduría a Dios te va a ayudar. Si somos pacificadores verdaderos, también aceptamos responsabilidad por nuestros errores. Incluso si el conflicto es 99.9 de la culpa de la otra persona, tenemos que empezar con nuestras fallas y nuestros defectos. Pero el egoísmo es siempre una de las causas principales del conflicto. Si yo estoy lleno de paz, piénsalo, siendo un pacificador, casi nada me afecta. Pero si estoy lleno de mí mismo, cualquier cosita me va a molestar y causar conflicto. Ahora, imagínate, si yo tengo que sentarme a hablar con una persona sobre un gran conflicto, pero lleno de mí mismo, vamos a salir de esa discusión peores que empezamos. Por eso Santiago dice, ¿qué es la cosa que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combatan en su interior? El egoísmo. Porque si cuando estamos en paz en el interior, mucho de lo que sucede en el exterior no nos molesta tanto. Siempre yo lo digo, estar lleno del Espíritu Santo te hace ver más allá del momento, más allá del conflicto, te hace ver lo eterno. Otra vez, pensamos en la relación matrimonial. Cuando personas dicen, nos vamos a divorciar porque somos incompatibles. Esa es la respuesta más común porque es una manera de no aceptar la responsabilidad. Pero la incompatibilidad no tiene nada que ver con una buena razón de separarse. La inmadurez y el egoísmo, no la incompatibilidad, es lo que causa que muchos matrimonios fracasen. El propósito del matrimonio no es para hacernos felices, es para hacernos santos. Y dos personas santas tendrán el matrimonio más feliz. Entonces la diferencia entre lo que hay en tu matrimonio, las diferencias que hay significa que hay más potencial para el crecimiento. Por eso el matrimonio es el ejemplo perfecto que Jesús dio y hizo por nosotros. O sea, no entras en un matrimonio solo para recibir y ser amado. Tú entras en un matrimonio para aprender a amar como Cristo. Y muchas veces eso significa que tendrás que aceptar la responsabilidad por tus errores. Pero, repito, el orgullo no te quiere dejar hacer eso. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva a conflictos. Entonces, en este momento, piensa en el conflicto que estás lidiando con otra persona en la vida. Tu orgullo está envuelto en ese conflicto. Ahora piensa, ¿puedes imaginar cómo serían las relaciones en tu vida si por un día tu orgullo dejaría de existir? Los pacificadores no son orgullosos. De ahí vemos que si somos pacificadores verdaderos, escuchamos a las perspectivas de otras personas, porque siempre hay dolor cuando hay un conflicto, ya que están envueltas nuestras emociones. Y eso nos hace sentir que tenemos el derecho de hablar de nuestra perspectiva primero, ¿verdad? O sea, ¿cómo me siento yo? Pero realmente te digo, eso es un grave error, porque siempre queremos hablar primero, pero debemos escuchar primero y escuchar la perspectiva de la otra persona. Porque cuando la otra persona que está en conflicto contigo siente que no está siendo escuchado, las personas se sienten no escuchados, ellos se enojan fácilmente. Porque piénsalo, un buen vendedor de autos, ¿verdad? Tú llegas a comprar un carro, él no te habla y te habla. Él quiere saber cuáles son tus necesidades. Él te escucha primero. Si quieres ser un buen profesor, maestro, pastor, lo que sea, todo empieza con las necesidades de otras personas, sus heridas, sus intereses. Tú tienes que saber cómo escuchar. Tú no empiezas diciendo, eso es lo que vamos a hacer, sin saber qué es lo que está pensando la otra persona. Por eso tenemos que aprender a escuchar
primero. La palabra dice en Filipenses 2, 4 a 5, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, así tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa palabra, procurar o fijar, es la palabra griega scopos, de ahí viene la palabra microscopio. Nos fijamos en las pequeñas cosas que normalmente no se ven. Dice que ese versículo que al hacer eso demuestra que tenemos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. O sea, tú eres más como Jesús cuando estás fijando como con un microscopio en las heridas de otras personas en lugar de solo verte a ti mismo y preocuparte por ti mismo. Eres más como Jesús cuando estás enfocado en las heridas de otra persona, de tu hijo, de tu esposa, de tus padres, de tus clientes, de tus amigos, de tus vecinos. Eres más como Jesús cuando estás fijando en las heridas de otra persona en lugar de solo enfocarte en ti mismo. Los pacificadores son así. De ahí, casi llegando al final, si somos pacificadores verdaderos, hablamos la verdad con amor. La palabra dice, Efesios 4:15, hablaremos la verdad con amor. Cuando decimos cosas ofensivas, serán recibidos como defensivas, ¿verdad? Romanos 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te habló a ti la verdad con amor y te ayudó? Era como una medicina para tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso para otra persona? Por eso digo, tenemos que hablar la verdad con amor y tenemos que poner límites y hasta expectativas de cómo vamos a hablar. Otra vez, hablando del matrimonio, ciertas palabras nunca deben ser utilizadas en el matrimonio o una relación si queremos que esa relación sobrevive y prospere. Frases como te odio, yo quiero un divorcio, necesitamos separarnos. Con tu esposo deben antes, incluso cuando no están en conflicto, decir, hey, porque va a pasar en el momento que estamos en un conflicto, estas frases, estas palabras están fuera de los límites, no se permite usar. Tenemos que entender eso. Prácticamente tenemos que hacer cosas así. Y de ahí vemos casi por penúltimo punto, si somos pacificadores verdaderos, enfocamos en el problema en lugar de la culpa. Mira, te voy a decir algo, que si tú puedes entender eso, te va a ayudar bastante a ser un pacificador en la vida. Tenemos que atacar a los problemas en lugar de atacar a las personas. Si captes eso, te va a ayudar bastante. De ahí, por último, vemos que si somos pacificadores verdaderos, perseguimos o buscamos reconciliación en lugar de resolución. La resolución requiere resolver cada desacuerdo, lo cual es prácticamente imposible de hacer, pero la reconciliación implica la reparación de la relación, incluso cuando no estamos de acuerdo en todo, porque cuando nos enfocamos en la reconciliación de relaciones rotas, a veces los problemas se vuelven insignificantes. 2 Corintios 5 dice, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y Dios nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Si tú eres un pacificador, Dios te ha dado la misión de reconciliar a la gente con Él. Tal vez eso quiere decir, para ayudar a un familiar o un amigo, vas a tener que hacer un lado tus propios intereses de resolver un conflicto con esa persona para que esa persona sepa que tú tienes la razón. Tal vez vas a tener que hacer un lado a eso y ver más allá y ver que realmente la necesidad tuya no es tener la razón en ese conflicto, sino es ver a esa persona hacer las paces con Dios, porque cuando esa persona conozca a Dios, el conflicto entre ustedes dos se puede desaparecer. La mayor necesidad no es resolver tus conflictos para que tú tengas la razón. Tu mayor necesidad es ver a otros conocer a Dios personalmente a través de Jesús. Entonces piensa en un momento, porque hacer las paces con Dios es lo más maravilloso.
De ahí la tarea de ser un pacificador con otras personas es difícil, pero somos llamados a hacer eso. Así que quiero terminar con una historia, pero quiero que piensen, lo toma muy personal. Piensa en este momento a alguien en tu vida con quien tienes conflicto y donde no hay paz. Y les voy a leer una carta de un señor. Lo escribió así: perdí a alguien hoy. Tenía 86 años. Hubiera cumplido 87 el 16 de marzo. Él me conocía bien y yo a él. Yo aprendí hoy que él falleció la semana pasada. Y esto lo aprendí en una publicación que mi primo puso en las redes sociales. Este hombre y yo íbamos a patinar sobre el hielo cuando yo era un niño, o ir al esquí, o él verme jugar béisbol o jugar deportes juntos. Él me llevaba a la práctica de banda. Yo me recuerdo llegar a la casa de la universidad con mi pelo hasta la mitad de mi espalda y él lo odiaba. Y se puso una peluca una vez cuando fuimos a cenar esa noche. Nos reímos bastante. Hablábamos de nuestras visitas a Escocia y los campos de golf, comidas horribles. Su nombre era Juan, igual que yo. Y él era mi padre. Él enseñó a todos sus hijos a trabajar duro. Éramos una familia de clase media. Y él y yo dejamos de hablar por algo tan tonto sobre la política y la religión y unos asuntos familiares. Nosotros no hablamos desde el año 2000, hace 16 años. Durante ese tiempo he perdido a mi madre, su esposa, y con ella tampoco hablábamos. Él no quería que yo estuviera en el funeral de mi madre y yo honré a su petición. Mi corazón debe ser completamente roto hoy porque mi padre murió, pero ni una lágrima he llorado. Me duele tanto que mi papá nunca va a conocer a mi hijo pequeño. Mi mensaje hoy es simple. Si tienes hijos que viven en tu casa, abrázalos como si no hubiera mañana. Si están lejos, llámalos por teléfono y diles que los amas. Si hay un fuego que les separe, apágalo y decirles cuántos los amas. Pues ahora mi mamá y mi papá están juntos en paz con Dios en el cielo. Te quiero, papá. Finalmente algunas lágrimas. Hasta pronto, mi viejo. Escuchando eso, les dejo con una pregunta. ¿Por qué esperar una tragedia o un desastre para tomar el paso de hacer las paces con otra persona? Porque Jesús dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, yo te pido por la persona que sé que este mensaje la ha tocado fuertemente, porque está enfrente de su mente en este momento la cara, el nombre de la persona con quien no tiene paz. Te pido, Señor, que hoy sea un momento que la persona que está escuchando este mensaje sepa sin duda que tú le quisiste hablar, no para que solo escuche, sino para que tome acción. También te pido, Señor, por nosotros como hijos tuyos, cristianos, que tenemos la tarea de ser pacificadores, que nos ayuda, Señor, de recordar con asombro y pasión y emoción cómo se sintió en el momento que nosotros pudimos experimentar paz contigo por primera vez, y que eso sea lo que nos empuje a querer ayudar a otros a experimentar lo mismo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos y escribimos amén. Amén.